En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy nos unimos a la acción de gracias de Mario Alberto Rodríguez y de Silvia Sena, que celebran 40 años de vida matrimonial. Nos unimos a la acción de gracias a Orlando Valdés Vega, que cumple años en este día. Pedimos por la salud del padre Teodoro Baquedano, del padre Eduardo Monsiváis, de Fernando José Rosado, de David Hernández Orozco, de Berta Elena Ortega Cahuich, de María del Carmen Reyes Vázquez, de Miguel Ángel Castillo, de Lilia Elena Castillo, de Alexia Castillo, de Martiniano Alcocer Álvarez, y las intenciones y necesidades de todos y cada uno de ustedes. Dispongámonos a esa celebración reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, la fortaleza y sabiduría de la cruz con las que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en su misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo
examina a los hombres su mirada. El Señor mira a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia. Pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verán con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿y a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ti que, tú sígueme. Inlaques catanesis maya, quinsiquiques yetelquimacolal. Padre David González, formador en el Seminario de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús, sacerdote, hermanas misioneras de la Madre de Dios, diácono Omar, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos a Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de lo Imposible. Fue una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesucristo. Nació en mayo del año 1381.
un año después de la muerte de Santa Catalina de Siena. La casa natal de Santa Rita está cerca del pueblito de Casia, entre las montañas, a unas 40 millas de Asís, en la Umbría, región del centro de Italia. A pesar de sentirse llamada a la vida religiosa, atendió la voluntad de sus padres, buscando con esto agradar a Dios, y se casó con un hombre que resultó ser violento y a quien toleró pacientemente sus crueldades durante 18 años, reconciliándolo finalmente con Dios. Al morir su marido y sus 2 hijos que eran gemelos, ingresó en el monasterio de la Orden de San Agustín en Casia, de la Umbría italiana, y dio a todos ejemplo sublime de paciencia y de amor a Jesucristo. Su vida comenzó en tiempo de guerras, terremotos, conquistas y rebeliones. Países invadían a países, ciudades atacaban a ciudades cercanas, vecinos se peleaban con los vecinos, hermano contra hermano. Los problemas del mundo parecían más grandes que lo que la política y los gobiernos pudieran resolver. Nacida de devotos padres Antonio Mancini y Amata Ferri, a los que se conocía por los pacificadores de Jesucristo, pues los llamaban para apaciguar peleas entre vecinos. Ellos no necesitaban discursos poderosos ni discusiones diplomáticas, solo necesitaban el santo nombre del Señor Jesús, su perdón hacia los que lo crucificaron y la paz que trajo al corazón del hombre. Sabían que solo así se puede apaciguar las almas. Santa Rita, ella misma, consiguió que las familias enemigas en Casia se reconciliaran en nombre de Cristo. Ella murió el 22 de mayo de 1457. En la primera lectura tenemos el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, que estuvimos leyendo durante todo el tiempo de Pascua. Como ustedes saben, mañana con la celebración de Pentecostés terminará el tiempo de Pascua. Y el libro termina hablándonos de la prisión de Pablo durante 2 años en Roma, una prisión muy sui generis, pues se le asignó un guardia, pero vivía en una casa alquilada donde tenía la oportunidad de recibir a los judíos que venían a escuchar su predicación y su testimonio sobre nuestro Señor Jesucristo. Su prisión, su casa, se convirtió en un pequeño templo donde él predicaba y seguramente celebraba la Eucaristía. Él estaba prisionero, pero la palabra de Dios no está encadenada y se seguía pregonando desde su prisión. Todos sabemos que San Pablo fue martirizado en Roma, pero es muy sugestivo que no se hable de su martirio, sino que el libro termine con la predicación desde aquel lugar. Y la Iglesia continúa la obra de la evangelización a los hombres. Lo mismo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, estuvimos leyendo el Evangelio según San Juan durante todo el tiempo de Pascua, y hoy también llegamos a los últimos versículos de este Evangelio. Ayer nos quedamos en el momento de la triple pregunta de Jesús a Simón Pedro, preguntándole si lo amaba. Y escuchamos la respuesta de Pedro cada vez que le preguntaba, respondiéndole que sí lo amaba, mientras que Jesús lo confirmaba en su misión de apacentar el rebaño. Al final del pasaje de ayer, Jesús le anunció a Pedro el martirio de la cruz, que lo esperaba al final de su vida, para luego volver a llamar a Pedro diciéndole, sígueme.
Al parecer, el diálogo entre Jesús y Pedro se dio mientras caminaban y Juan venía detrás de ellos, porque hoy el pasaje continúa en el momento en que Pedro ve de reojo a Juan que viene detrás y siente curiosidad por saber qué sucederá con él. Y con la espontaneidad e inocencia que le caracterizaba a Pedro, le pregunta a Jesús qué iba a pasar con Juan. Jesús le responde de manera seca: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Fue de veras un privilegio que Jesús le anunciara a Pedro cuál iba a ser su destino final, la cruz. Pero eso no le daba derecho a querer saber el destino de todos sus compañeros. Ante esa respuesta de Jesús, algunos corrieron el rumor de que Juan no iba a morir hasta que volviera Jesús. Además de que Juan duró bastantes años, fue de más de 90 años. Pero Jesús no dijo eso, sino que fue una manera de hacerle entender a Pedro y a todos nosotros que la vocación es algo totalmente personal y que si el Señor nos dice sígueme, lo hemos de seguir sin conocer lo que va a suceder con los demás. Pedro y Juan eran muy amigos, pero la respuesta de Jesús y su seguimiento los llevará luego por distintos caminos. Así como en la actualidad y siempre, el seguimiento de Jesús debe estar por encima de nuestros afectos y de la misión de cada uno de los que nos rodean. El pasaje siguiente da el cierre a todo el Evangelio de Juan, dando a entender que habría mucho más que escribir sobre todo lo que Jesús hizo. Puede parecernos un poco exagerado que diga que no habría lugar en el mundo para todos los libros en los que se escribiera todo lo que Jesús hizo. Es cierto que el estilo literario judío permitía las hipérboles, es decir, las exageraciones. Pero en el caso de Jesús no ha sido en verdad una exageración, pues durante los 2000 años después de su Pascua se han escrito miles de libros sobre su vida y enseñanzas, y mientras el mundo sea mundo, se seguirá escribiendo sobre Jesús, pues es imposible agotar la grandeza de todo cuanto Jesús hizo y enseñó. Pero tengamos cuidado, porque además de los evangelios apócrifos, se han escrito muchas novelas y cuentos sobre Jesús, a los que un buen cristiano no debe dar crédito. Mientras que un libro sobre Jesús no tenga la firma eclesiástica del Niki Lofstad, o sea, que no hay nada contrario a la fe revelada y a la sana doctrina, sin ese sello no hemos de creer en esos contenidos porque son como los fake news. Y más aún, tengamos mucho cuidado con las películas sobre la vida de Jesús, por más bonitas y emotivas que nos parezcan, porque algunas contienen verdaderas herejías. Y pues quien tenga bien leídos los santos evangelios y una buena formación cristiana, puede ser un buen crítico de esta clase de cine. Pero si al ver una de esas películas nos queda alguna duda, preguntemos a quien nos pueda resolver esa duda. No nos cansemos de beber directamente de la fuente inagotable de la palabra de Dios. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Es el Creador. Tú nos conoces, tú nos has formado, tú nos llamas
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de Santa Rita de Casia, y concédenos que, libre de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios poderoso del universo, su gloria inmensa llena los cielos y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene En nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Rita de Casia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Elvira del Río, Valentín Vences, Mariano Peraza, Basilio Capetillo, José Guadalupe, Leonardo Moreno, Jorge Vales, Refugio Calderón, Edmundo Concepción y Celia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para... Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y tu corazón. Entrégate a lo que te pide y su espíritu vendrá. Sobre ti vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús. Y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos con ese sacramento, aprendamos a ejemplo de Santa Rita de Casia a buscarte siempre sobre todas las cosas y demos ante el mundo una imagen auténtica del hombre nuevo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que Jesús resucitado sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Me faltaba decirles, Dios mediante, el próximo sábado toca la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Izamal, pero no estamos convocando porque no podemos reunir una multitud. Sin embargo, allá vamos a celebrar la misa y desde allá la vamos a transmitir para que todos la puedan seguir desde sus hogares.